¿A quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios, mi Dios. Nadie hay como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie hay como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie hay como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Muy buenos días, amados hermanos. Es un gozo continuar con nuestro estudio de este corazón hermoso de David. ¿Cómo un hombre común pudo traer la misma gloria de la presencia de Dios a una tienda y ministrar allí? Oremos al Señor. Padre, concédenos entender cómo David pudo llegar a este punto, a este nivel, y Señor, que sobre todas las cosas estemos dispuestos a avanzar en este proceso, Señor, que ya vimos de la vida de David, para que no quedemos, Señor, descalificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, creo que el monte de Sión, ¿verdad?, fue llamado el lugar de la habitación de Dios. Y vimos que el Señor terminó amando más esta morada. ¿Y cómo no va a ser así? Si recordemos que cuando Luzbel se reveló allá en el cielo, que dijo: subiré al monte y ahí pondré mi trono junto al Altísimo. Quería hacer la competencia en Dios. Cuando vimos los tipos, como hay una nación natural, una nación espiritual. Así es que Dios ha determinado que este monte en particular tenga una relevancia en lo natural y en lo espiritual. Cosas gloriosas, dice, se han dicho de ti, ciudad de Dios, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, dice: porque observáis, oh montes santos, al monte que deseó Dios para su morada. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Y en el pueblo de Israel, por eso pusimos este título, el monte de Sión. Fue identificado como el lugar de la habitación de Dios. Ahora sí, creo que vamos a arrancar
con esta revelación y entendimiento que David tuvo para establecer esta tienda. Finalmente él terminó transportando el arca de la manera correcta, y estos detalles van a ser para nosotros muy importantes, porque tienen que describir las características que cada uno, como el llamado que tenemos de ser reyes y sacerdotes, tenemos que tomar para ser preparados. David era, hermanos, un hombre que yo creo que no solamente tenía una habilidad para tocar el arpa, para traer la presencia de Dios, sino que Dios también derramó sobre David y sobre su vida unciones de diseño, entendimiento para fabricar instrumentos, y junto con la diligencia en su corazón de tomar la palabra para guardar el orden de Dios, hermanos, yo creo que esto es lo que hizo a David hacer posible la preparación de los verdaderos adoradores. Ahora, creo que la revelación de Dios a David, de su alabanza y de su adoración, ¿verdad? Venían ya de mucho tiempo atrás. A final de cuentas, cuando nosotros leemos en la Escritura que el día que Luzbel fue creado, él fue creado para ser un líder de alabanza. Así es que, hermanos, amados hermanos, esta parte importante que va a estar en los cielos por la eternidad, un lugar donde habrá alabanza y adoración celestial, es algo que ya existía y que fue puesto en el corazón del hombre, en el corazón de David principalmente. Y fíjense que si entonces miramos a detalle que Dios es el que creó la música, ¿verdad? Se dan cuenta que al crear al hombre y toda su creación alrededor, ¿cuál creen ustedes que sea el primer instrumento que fue creado? Ya les di unos segunditos para pensar. Y cómo me encanta ese canto. Por las mañanas las aves cantan. Yo creo que el primer instrumento musical dado a esta creación fue nuestra boca, nuestra voz. Y esto va a ser muy, muy interesante, amados, porque cuando nosotros tengamos entendimiento de todo esto que David fue desarrollando en su vida, miren, hacia la música, yo recuerdo que alguna ocasión que nuestro hermano Héctor López nos compartió que la música ha venido sufriendo cambios, la empezó haciendo muy atonal, ¿sí? De hecho, antes se escuchaba música como en los lugares donde estaban los monasterios. Después se volvió tonal, y de la tonal empezamos a tener ya toda la cuestión de la música que hoy tenemos, con escalas, con armonías y con todo esto que, aunque vamos a tocar algunas cositas de todo esto, amados, yo sé que no todos somos músicos. Los que estamos en este ministerio definitivamente necesitamos entender las leyes de la armonía, ¿verdad? Cuando yo comparto con nuestro grupo de alabanza una definición que me gustó mucho, muy sencilla, que es la música, es el arte de combinar sonidos y silencios, respetando las leyes de la armonía. Para tener armonía, hermanos, se requieren muchos ingredientes, pero yo creo que David, desde su época, ¿verdad? David diseñó instrumentos, y fíjense qué interesante hoy, sobre todo cuando tenemos cantos a voces, cuartetos y estas cosas, esas ya son armonías. Mientras canta una sola persona, lo único que se canta regularmente es la melodía. Pero dice que había instrumentos que tocaban en la tercera. Y este diseño de instrumentos, no solo de David, también
hubo jefes que tenían toda la capacidad y habilidad, y se formaron los turnos y todo esto que vamos a estar viendo, hermanos. Ay, a veces se me hacía muy difícil, Señor, ¿y cómo voy a explicar todo esto a los hermanos? Pero que la gracia del Señor nos permita hacer deleitable esta parte, aún para todos aquellos que no sabemos mucho de términos musicales, ¿verdad? Así es que lo importante, amados, es que David recibía la revelación de Dios, de la alabanza y la adoración. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿en dónde han recibido mayor revelación y entendimiento en su vida, en cualquier aspecto? Yo quiero darles mi experiencia y decirles que cuando el Señor me ha dado una instrucción o ha trabajado en mi vida, ahí es cuando Él me habla y me pide algo o me dice que haga algo. Y entonces, cuando nosotros caminamos en esa dirección, allí es donde el Señor empieza a abrir nuestra mente y nuestro entendimiento. Para mí es hermoso, hermanos, ver que en la vida de David existía ya una relación tan profunda para este punto donde ya el monte de Sión había sido tomado, sus niveles de madurez habían llegado, ¿verdad?, al indicado, a la madurez indicada de ser un padre espiritual. Creo que la relación y el entendimiento que David iba sumando vez a vez, y es lo que fueron haciendo que se desarrollara en la vida de David esta, primeramente, relación personal. Yo estoy seguro que cuando David tocaba o ministraba cantando, sea por el instrumento, sea por la formación de voces y todo esto, David, en ese proceso, él iba descubriendo cuáles eran las cosas que atraían más la presencia del Señor, qué era lo que él apreciaba más. ¿Cómo David llegó a este entendimiento de ponerle orden a las voces, a los instrumentos, a lo que lleva el ritmo? Hermanos, estoy convencido de que David lo llevó a cabo a través de la revelación de Dios, porque mientras más atraía su presencia, Dios debió de haber ministrado a la vida de David todas y cada una de estas cosas. Así es que revelación a través de la experiencia por relación. Fíjense, hermanos, que esto es muy interesante y muchas cosas, disculpen que a veces bajo mi mirada, pero no quiero salirme y desviarme extendiéndome mucho en una parte, y por eso intenté redactar, ¿verdad?, muchas de las partes importantísimas de nuestro tema. La adoración en el tiempo de David fue una adoración en espíritu y en verdad. El orden de David en el monte de Sión, fíjense qué importante y qué interesante, fue el nuevo orden de alabanza y adoración que a la vez fue el precedente para la iglesia. Hermanos, creo que nosotros, en lo personal, cada uno en nuestras congregaciones, necesitamos inquirir, estudiar, ¿verdad?, bien el Pentateuco, los 5 libros, para entender cómo es que Dios sacó al pueblo, hizo que se hiciera la tienda de Moisés, cómo estaba dividida. A veces, si tomamos los cursos que nos hablan de esto, nos van a ayudar muchísimo más para entender que desde Adán hasta David, por lo menos, amados, en la Escritura no encontramos casi nada acerca de la alabanza y la adoración. ¿Y cómo es posible que en el tiempo que David se convierte en un hombre conforme al corazón de Dios, y en su vida ya madura se convierte no solo en un rey, sino en un sacerdote,
que podía ministrar delante de la presencia de Dios. Todo lo que David fue preparando fue esta verdadera alabanza y adoración que traspasaría completamente los tiempos y las edades hasta el tiempo de la iglesia. Hermanos, hoy quiero decirles que a mí también en lo personal que quiero aclarar, creo que de cuando yo soy un niño de 12 años, 13 años que empiezo a tocar en la congregación, sí me doy cuenta que la alabanza, la música en aquellos años en la iglesia era muy estricta, muy radical. No se permitía tocar guitarras, no se permitía más que el piano, por lo menos donde me tocó crecer, nacer y crecer espiritualmente, se tenía mucha formalidad. Y después las cosas empezaron a avanzar y se empezaron a sumar más instrumentos y se empezaron a sumar, coros y voces sí había, pero se empezaron a sumar cosas ya con más elaboración en la música. Y tristemente, amados, también esto tengo que reconocerlo, tristemente también la iglesia de repente empezó a abrirse y a tomar los ritmos del mundo. ¿Y por qué lo menciono? Porque definitivamente, hermanos, yo me di cuenta a través de estas 4 décadas de estar en este ministerio de la alabanza, porque principalmente mi vida ha estado allí. No saben cómo me he gozado de escuchar, por un lado, a nuestro hermano Dan Karam, que es el que escribe el curso, pero hay hermanos que también comparten y han sido ministros de alabanza por una buena cantidad de años, y no saben qué refrigerio ha sido para mí escucharles y tomar alguna de las cosas que Dios ha bendecido en su exposición para poder compartir entre nosotros. Y los ritmos y la música han ido avanzando, pero el problema es que la iglesia ha tenido sus conflictos, y hoy día definitivamente el mundo ha inundado la iglesia. Pero algo por lo cual menciono todo esto es que en estas 4 décadas lo que yo sí he podido ver con toda claridad, hermanos, es que la música de Dios, no importa la época, siempre ha sido diferente. Y esto a mí me da mucho gozo, porque a veces, amigos, conocidos, hermanos en Cristo, aún de aquellos donde iniciamos, oye, ¿y estás escuchando esa música? Pues mira, de repente sí escucho la música cristiana y oigo un canto y digo, ay, ¿de qué grupo es? Y busco, y pues a veces los grupos tienen música muy movida, música muy tranquila, pero hay cantos muy hermosos que hemos tomado, ¿verdad? Primero buscando al Señor, ministrándole, saber que ese canto vale la pena tomarlo a la congregación, y no porque el escuchar todo lo que es posible escuchar no sea lícito, sino porque más bien buscamos, ¿verdad?, tener en nuestra iglesia local, ¿verdad?, la alabanza que David diseñó, descubrió, la que recibió de Dios. Todos estos panoramas juntos, ay, hermanos, no tengo versos en la escritura para detallarlo así es que solamente menciono todos esos detalles porque creo que David tenía en su corazón un corazón conforme al corazón de Dios, y lo que él iba a ir diseñando, ¿verdad?, fue lo que traspasó los tiempos y las edades, para que en estos días de gran avivamiento que viene sea restaurado este tabernáculo con la verdadera adoración y alabanza. Así es que miren qué interesante fue esto ya en el transcurso después de David, porque si revisamos en toda, desde que David es rey hasta el último rey antes de ser conquistados por los babilonios, los 2 o 3 reyes que
hicieron una restauración del arca y de la alabanza, todos tomaron el orden que ya David había establecido. Así es que, bueno, creo que vamos a tener que ya empezar a entrar a este aspecto de la creación y la corrupción de la música. Dios creó la música. ¿Quién se ha encargado de irla corrompiendo? Satanás, ¿verdad? Así es que si la música ha sido tan importante que Dios, ¿verdad?, la tiene en su presencia en los cielos y la ha dado a esta creación, sus criaturas, nosotros los humanos, hermanos, creo que es precioso que nosotros veamos que si la creación es divina y nosotros nos acercamos más a ese patrón, entonces sí, nosotros vamos a poder tener una mejor alabanza. Y por favor, yo sé que al transcurso de ir compartiendo todas estas verdades, sobre todo nuestros hermanos de otras congregaciones van a decir, pues sí, cada quien en su iglesia dice que tiene su razón y que todos tienen su mejor verdad. No, amados, quiero compartir que no estamos en esa dirección. Solamente queremos compartir aquello que el Señor nos ha dado, y si les es de bendición, nos gozaremos, sumaremos al Señor para no entrar en este conflicto de los jebuseos, ¿verdad? Así es que, ¿por qué Dios creó la música, hermanos? Miren, la música es un canal de comunicación, y esto lo entendió David mucho más profundamente, yo creo, que nosotros. ¿Por qué? Porque fíjense que dice el Apocalipsis, y encontramos varios pasajes que dicen que en los cielos, ¿verdad?, los arcángeles, los querubines, los serafines se postran, alaban a Dios, diciendo santo, santo, y cantan. Y ya que es un canal de comunicación, necesitamos estudiar toda la gama de lo que implica, ¿verdad?, esta situación de la música, y qué es lo que la corrompe, para que nosotros podamos tener los cuidados. Yo sé que en cada iglesia local, sí, nosotros, los responsables de la alabanza o líderes, estamos sujetos al pastor, porque el pastor es responsable de Dios, de lo que permita o no permita, ¿verdad? Y sí es importante que si nosotros podemos sumar algo en pro de que la presencia del Señor cada vez sea mejor, creo que esto va a resultar en una bendición y una armonía muchísimo más hermosa. Así es que, bueno, si la música es un canal de comunicación, ¿verdad?, ¿a quiénes tenemos como integrantes de la música? Bueno, primero, como personaje, Dios la creó, Satanás fue líder de alabanza y el hombre fue dotado con esta música. Así es que, siendo un canal de comunicación, vamos a encontrar que puede ser Dios el que esté ministrando, puede ser Satanás el que esté ministrando a través de cierta música, o que el hombre sea el que esté ministrando su alma, ¿verdad? Pero creo que esto nos toca trabajarlo y discernirlo a cada uno, en cada congregación, a cada pastor. Pero creo que es momento de que nosotros, ahora sí, de clavado, empecemos a meternos ya un poquito en todos los instrumentos, en todo el tema de lo que es la música, porque, amados, definitivamente este tabernáculo de David, ¿verdad?, nos muestra si el primer instrumento en esta creación fue la voz, ¿verdad? Es necesario que encontremos los componentes de la música que hoy nosotros estamos utilizando, ¿verdad? La música tiene tres componentes básicos, amado. Primero, la melodía. La melodía es lo que cantamos con la voz. Castillo fuerte es nuestro Dios. Esta es la melodía.
Y a la par quiero ir haciendo esta, como lo vemos en nuestra diapositiva, ¿verdad? Esta unión con qué ministra, porque si la música tiene tres componentes, nosotros también en nuestro ser tenemos esta situación de estar conformados de tres partes. Vamos a las partes del cuerpo para que conforme vamos viendo nuestra diapositiva podamos unirlas. De hecho, la misma ciencia dice que todos los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la música, en sus tres divisiones, tenemos la melodía, tenemos la armonía. La melodía sí ministra a nuestro espíritu. La armonía ministra a el alma. ¿Y qué es esto de la armonía? Bueno, creo que cuando estamos en nuestras congregaciones y escuchamos, por ejemplo, un violín o una flauta, regularmente ellas solo casi, no quiero decir que no puedan tocar armonías, 2 o 3 notas a la vez, pero regularmente ellos van sobre una sola nota y ellos van siguiendo la melodía o al que va cantando. Pero cuando tenemos un piano o una guitarra, estos están compuestos de varias notas, por lo menos básicamente 3 que forman los acordes, y el sonido de estas 3 notas juntas, ¿verdad? Se le puede llamar armonía. Para ser más gráfico y más sencillo, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar cuartetos cristianos, y en el cuarteto cada uno lleva una voz diferente. Cantan el mismo canto, pero la melodía, bueno, voy a tomar el dedo de en medio, la melodía lleva todo el canto tal cual lo conocemos. Y hay notas que van arriba o abajo. Y esas notas que están arriba o abajo es a lo que se le llama la armonía. Por eso cuando tocamos la guitarra, no se escucha una sola nota, se escuchan varias. Y cuando no está bien tocado, se escucha raro, porque el sonido no es armónico. Entonces, no quiero alargarme mucho en explicaciones, ¿verdad? Solamente tratar de explicar con la mayor sencillez posible que la melodía es la línea del canto que entonamos. La armonía es el conjunto de diferentes notas arriba o abajo de la melodía, y esas ministran al alma. Perdón. De hecho, estudiando con nuestro hermano Héctor López, alguna ocasión nos decía, pero es que existe la escala pentatónica. Y esta escala pentatónica, sobre todo en la música rock, jazz y blues, están en menores. Y cuando uno escucha esa música, hermanos, por eso el alma de la gente o se pone totalmente melancólica o eufórica, porque dependiendo de lo que toquemos es lo que vamos a ministrar. Así que la melodía ministra al espíritu, la armonía ministra al alma y el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Bueno, para tratar de hacerlo una explicación rápida, el ritmo es como si fuera la velocidad. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Ajá. Un canto que es rápido, debe de ir rápido, ¿verdad? Y el ritmo es una de las partes de la música. Y los ritmos pueden ser o más lentos o más rápidos. Y si alguno de estos 3 ingredientes no está bien colocado, o lo encontramos fuera del orden correcto, ahí es donde empezamos a mirar el conflicto y lo que corrompe la música, que no atrae la presencia de Dios. Así que, hermanos, esta parte para mí empieza a ser hermosa. A veces para los hermanos que no saben de música, bueno, hermano, porque usted está explicando de música y pues espero que me estés explicando lo más claro posible, porque de esto va a depender
lo que tú y yo estamos desarrollando en nuestra vida de alabanza, porque, hermanos, todos tenemos nuestro instrumento, y si somos amantes del Señor, de mañana y de tarde nosotros nos levantamos, le cantamos, le entregamos a Él alabanza. Y si entendemos estas cosas que David desarrolló por la revelación y el entendimiento del Señor, quiero decirles que vamos a dejar de sufrir por escuchar toda la comercialización que hay de la música cristiana, y vamos a tener un poquito más de recursos para ser cuidadosos con aquellas cosas que escuchamos, porque a veces creemos que estamos escuchando lo mejor, y bueno, más adelante, después de trazar toda la enseñanza, espero que cada uno pueda aprender por sí mismo a decidir: esto me gusta mucho, le gusta a mi alma o le gusta a mi cuerpo, pero no trae la presencia del Señor, así es que voy a tener que decidir en hacerlo a un lado. ¿Correcto? Bueno, fíjense, la música se usa para comunicarse con el cuerpo, el alma o el espíritu. Y quiero mencionar un detalle más, y en esto, nuestra amada hermana Betty, que ya está con el Señor, esposita en nuestra congregación de nuestro hermano Antonio Cabrera, quiero decirles que fue la que puso un sello en mi corazón para tener cuidados en nuestra congregación de cómo acomodamos y regulamos el sonido. Aún el volumen que utilizamos en nuestro tiempo de alabanza puede afectar, ¿verdad?, el mensaje que la alabanza o la dirección que la alabanza está tomando. Si la música se usa para comunicarse con el cuerpo, el alma y el espíritu, claro que sí, estas tres cosas en toda la música van a estar entrelazadas porque son sus componentes, hermanos. Así es que si alguno de ellos, ¿verdad?, no ocupa el orden correcto, en el caso particular, amados, de nuestra alabanza en la congregación, es donde nosotros queremos poner mucho énfasis, mucho interés, para que esto pueda ser para nuestras vidas de veras de una bendición. Y ya que esto ministra, ¿verdad?, fíjense que qué cosa tan gloriosa. No sé por qué la alabanza en los cielos fue tan importante, ¿verdad? Pero en la alabanza hay poder, ¿verdad? Y Satanás busca cómo colocar su influencia en la iglesia para destruirlo, para que la iglesia desvíe la alabanza de Dios y se la entregue a Él, ¿verdad? Por eso nos dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. En la alabanza de David, la melodía era primero, después la armonía y al final el ritmo. Pero cuando lleguemos a el salmo indicado, vamos a ver cómo estaba acomodado esto realmente. Mencioné hace un momento y me quiero regresar, perdón. Creo que con esto voy a intentar terminar, porque mencioné a nuestra hermana Betty que está, porque en alguna ocasión coincidimos en estar juntos en iglesias tan hermosas, pero hermanos, buscando, yo creo que todos buscamos siempre tener un mejor sonido, siempre poner a disposición de la congregación el escuchar todo de la mejor manera. Y en esta iglesia hermosísima, era grande, con miles de gentes, tenían su sonido, y pues tal vez igual que nosotros, con nuestras limitaciones, bocinitas acomodadas en cada lugar para que se alcanzara a escuchar. Pero cuando llegamos nosotros empezaron a tener pues más posibilidades, compraron equipo. Pero yo decía, hermanito, dice, no le suba tanto al sonido, que se escuchen las voces. Dice, porque cuando se escucha la congregación y el volumen del sonido
está abajo de la congregación, hermano, yo escucho la gloria de Dios. Oh, hermanos, eso me sacudió, quiero decirles. Me impactó mi corazón de tal manera que al día de hoy yo tengo muchísimo cuidado, ¿verdad?, en procurar, gracias a Dios por la bendición de este curso, porque conforme vamos a ir viendo qué orden debe de ocupar la melodía, la armonía y el ritmo, ¿verdad?, en esa proporción nosotros vamos a recibir la gran bendición de tener no solo en la congregación, ¿verdad?, la mejor alabanza, sino en el sonido y en todos los recursos necesarios para que mientras nosotros le ministramos al Señor y ministremos al Señor, podamos ser como David, gente enfocada solo en atraer su presencia y en darle a Él la gloria. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Empezamos a entrar al terreno donde David, Señor, fue acomodando cada uno de estos ingredientes de la música, y solo concédenos poder entenderlos para poder darte a ti una mejor alabanza y oración cada vez que atraiga tu presencia, para que tú seas el centro de nuestras reuniones, y no solamente en nuestra congregación, sino también en nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.